Saludamos con mucho cariño a los hermanos que se reúnen en este momento con nosotros de Cajicá y de otras ciudades, y también saludamos a los que posteriormente en diferido nos puedan visitar en YouTube. Este es la cuarta enseñanza que damos sobre el tema del capítulo 13 de la primera carta de Pablo a los Corintios sobre el amor. En este modesto estudio que el Señor nos ha permitido realizar de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, acerca del camino del amor en la vida del creyente y de la congregación de los santos, por la gracia de Dios, hemos liberado 3 enseñanzas. La primera, llamada el amor en la adoración cristiana. La segunda enseñanza le llamamos la preeminencia del amor sobre los dones espirituales. La tercera, que el Señor nos permitió liberar, le llamamos la naturaleza del ágape, o sea, la naturaleza del amor de Dios. Hoy queremos finalizar una cuarta enseñanza que hemos llamado la permanencia eterna del amor de Dios. Y para ello vamos a leer del capítulo 13 de la 1 Corintios, el versículo 8, porque vamos a ver los versículos del 8 al 13. De manera que el versículo 8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Para abordar este tema, digamos que la salvación eterna, en su esencia, la salvación que Dios nos da, consiste en que Dios viene a morar en el interior de la persona que ya es redimida. No es una simple religión, es una vida, la vida de Dios en cada persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Eso significa que una vez que ya somos redimidos por la obra de Cristo, Dios hace de ti su morada. Y cuando Dios hace de ti su morada, cuando eso ocurre, Dios trae al interior tuyo todo lo que Él es, incluido su amor, porque Dios es amor. Pero para que se haga efectiva esa presencia en ti, Dios debe formar en ti la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, pero contando siempre con la voluntad tuya y el deseo tuyo de que eso se realice en tu interior. Entonces, cuando el amor de Dios llega a ser una realidad poderosa y enérgica en el interior de un hijo de Dios, ese amor jamás se agotará en el corazón de esa persona. Nunca se va a agotar. El amor de Dios en el creyente nunca disminuye, nunca va a disminuir, porque se convierte en una fuente que fluye perpetuamente, que fluye de profundidades que nunca
se pueden drenar. Esa es una realidad. El amor divino en ti será inagotable, será imperecedero, será eterno, en contraste con la expresión terrenal de los dones espirituales. Esos sí se van a acabar. Y eso sería suficiente para darnos cuenta de que el amor es más grande que todos los dones espirituales juntos. El amor de Dios. Y ya lo hemos dicho en las anteriores enseñanzas. Muchísimas personas se preocupan porque el Señor les haga objeto de los dones espirituales, pero no se preocupan ni en lo más mínimo por saber siquiera qué es el amor de Dios, que es algo importante que se tenga en cuenta. Qué confortable y de mucho prestigio que te vean hablando en lenguas, que te vean profetizando, que te vean haciendo milagros. Eso atrae a mucha gente. Eso es bueno, pero es mejor realizar todo eso por medio del amor. Que el amor fluya a través de los actores espirituales, de los creyentes, como un manantial de agua fresca, que esa sea su vida. Porque sin amor, todos los dones espirituales se desvanecen, se hacen inútiles para todos los propósitos prácticos que Dios quiere tener con sus hijos. Ténganse en cuenta, hermanos, que todos los dones espirituales son imperfectos y son transitorios, al menos en estas expresiones terrenales de ahora. Pero el amor es perfecto. El amor es lo que perfecciona a los dones espirituales, como lo hemos repetido en estas 4 enseñanzas. La manifestación y ejercicio de los dones espirituales son indispensables en la iglesia en todos los tiempos de nuestra permanencia en esta tierra. Hay muchas personas, muchas corrientes teológicas subestiman los dones, inclusive dicen que ya los dones no se manifiestan en estos tiempos. Pero en la iglesia necesitamos la manifestación de todos los dones espirituales. Dones de hacer milagros, sanidades, dones de conocimiento, de discernimiento, etc. Tanto hoy como en cualquier otro momento de la historia. Máxime, si nuestra época se caracteriza por un desastroso materialismo y la más profunda maldad que estamos nosotros observando. Los dones espirituales deben fortalecer la iglesia y hacer de ella un poder en estos tiempos, siempre que todos provengan genuinamente del Espíritu de Dios. Pero entonces, ¿por qué cesaron de manifestarse los dones espirituales en la iglesia? ¿Por qué cesaron? ¿Por qué hubo un tiempo largo en que no se manifestaban los dones? Tanto así que muchas corrientes teológicas dicen que ya eso fue para la iglesia primitiva. ¿Por qué? Hagamos un poquito de historia sobre eso. Desde los tiempos del emperador Constantino, emperador romano, Constantino el Grande, cuando se acabaron las persecuciones por parte del Imperio Romano,
la iglesia del Señor se fue secularizando, es decir, fue abandonando los principios celestiales y cambiándolos por intereses terrenales. Eso lo sabemos nosotros. Entonces, hablándolo en términos proféticos, digamos que al finalizar el periodo de Esmirna, la época de los mártires, la iglesia experimentó un bajón espiritual. Y la iglesia se comprometió con el mundo en el periodo de Pérgamo, un periodo donde se unió en matrimonio con el mundo. Y como resultado de esa unión se fue edificando una estructura religiosa a la que la Biblia llama Tiatira. Eso está en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Entonces se fue creando en Occidente una cosmovisión cristiana estrechamente entrelazada con el mundo, un sincretismo religioso que cada vez se apartaba más de los propósitos de Dios, una extraña cristiandad llena de idolatría, llena de avaricia, llena de política, de supersticiones, llena de dogmatismos mentirosos. Y fue entonces que la iglesia del Señor, tal vez un pequeño remanente, se vio encerrada, se vio esclavizada, encadenada en esa cosmovisión cristiana enrarecida. Y ese es un asunto que han llamado el cautiverio babilónico de la iglesia. Entonces, pero después de 1000 años de estar ocurriendo eso, de esta situación, el Señor empezó a reaccionar y a sacar a la iglesia a partir de la reforma, perfilada como el periodo de Sardis, de acuerdo a las cartas de Apocalipsis. Allí está reflejado en esa carta. Es decir, de esa Babilonia religioso mundana, el Señor sacó un pequeño remanente a fin de empezar a restaurar las cosas perdidas. Y una de esas cosas que se habían perdido eran precisamente los dones espirituales que menciona Pablo en la 1 Corintios capítulo 12. Eso se había perdido porque esa cristiandad desconoció las cosas auténticas de Dios. Entonces, como se puede suponer, todas esas cosas perdidas pues no se podían restaurar de una vez por todas. Eso tiene un proceso. Y después de siglos, a partir del siglo, a comienzos del siglo XVI, cuando comenzó la Reforma, entonces Dios levantó grandes avivamientos espirituales a comienzos del siglo XX, como cuáles, por ejemplo, como el avivamiento de Gales en 1904, el avivamiento de la calle Azusa en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, en 1906. Y allí fue el comienzo de grandes movimientos pentecostales en la iglesia. Y se fueron restaurando las manifestaciones de los dones y carismas, y con ellos la restauración de otras cosas perdidas, incluido el amor de Dios en la vida de algunos creyentes. Eso es algo que el Señor ha ido haciendo, pero han sido siglos de lucha en este avance con Cristo y la restauración de todas las cosas en la iglesia. No obstante, una cosa es que Dios restaure la vida de la iglesia.
una iglesia viva, que es la casa viva de Dios. Y otra muy diferente es que en paralelo continúe la vigencia de un remedo de iglesia, una mera religión mundana, como nostálgica imitación del sistema babilónico, que a lo mejor no ha terminado de salir de muchos de entre nosotros. Es fácil entonces comprender que en este tiempo los dones espirituales pueden expresarse de formas diferentes a aquellos tiempos del Nuevo Testamento como aparecen en la Biblia. Nos atrevemos a pensar que el movimiento carismático moderno no se ha mostrado propiamente como lo quiere el Espíritu de Dios. Hay mucho remedio, hay mucha desinformación, inclusive me atrevo a decir, hay mucho teatro. Pero Dios está trabajando en todos esos frentes y la vida cristiana, inspirada por el amor, tiene una cualidad eterna y esa vida debe ser buscada y valorada por encima de todo. Vale la pena, hermano. Entonces, en medio de toda esa confusión que vivimos, podemos encontrar tanto auténticas como falsas manifestaciones de los dones espirituales. Hay manifestaciones auténticas, así como hay falsas. Pero se podría decir como Elías, el profeta Elías del Antiguo Testamento, que no obstante todas las apariencias, Dios tiene un pueblo que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Puede ser un remanente pequeño, pero lo tiene, a lo largo y ancho de todas las naciones. El apóstol Pablo nos habla a todos nosotros, aunque en su momento se dirigió a los corintios, pero también nos habla a nosotros. Al hablar de la naturaleza infinita del amor, el apóstol Pablo trata de hacer comprender a los creyentes corintios que su orgullo, ahí le habla a los creyentes corintios en esa carta, que su orgullo, que la exaltación de ciertos héroes del momento en que ellos vivieron, que su sabiduría terrenal terminarían finalmente dividiéndolos, y todo eso en realidad eran cosas que los llevarían a la autodestrucción. Y lo peor es que ese estatus que él pinta allí de la iglesia de los corintios se prolongó en la historia. Y hoy se vive una verdadera apostasía a nivel mundial. Pero, ¿cuándo en realidad cesarán las profecías, lenguas y demás dones? ¿Cuándo van a cesar? Serán suspendidos cuando venga el Señor Jesucristo en su parucía, porque esos dones serán superados por dones análogos más perfectos, como los viviremos Dios mediante en el milenio, como por ejemplo el conocimiento por intuición en ese tiempo. Leamos el versículo 9 de la primera de Corintios 13. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte conocemos y en parte profetizamos. Mire que dice en parte. Hay hermanos que no admiten corrección, pues pretenden saberlo todo. Pero en este momento nuestro conocimiento es parcial.
incluso con la ayuda de los dones más elevados de sabiduría y ciencia, nuestro conocimiento siempre será limitado. Siempre. Y nadie en esta tierra tiene el monopolio de la revelación. A veces pensamos que somos los dueños y señores de la verdad y de todos los dogmas ortodoxos. Pero es mejor y prudente ser cautelosos y no tratar de rodear a Dios con nuestros dogmas, como si, sabiendo ya todo lo que importa, ya no tuviéramos necesidad de seguir en la búsqueda honesta de la verdad. Pablo dice que conocemos en parte. Ahí tenemos el espejo de los corintios. Los intelectuales corintios tenían una idea exagerada de la grandeza de sus conocimientos. Pablo tenía que recordarles que, como mucho, lo que sabían era parcial. Para nosotros, en el actual estado de mortalidad, porque todavía somos mortales, el conocimiento está en constante expansión, algo que nunca llega a su fin. La otra vez me llamaba la atención que unos ancianos firmaron un documento diciendo que hasta la vida de un eminente predicador, hasta ahí había llegado la revelación de Dios. ¡Qué tremenda estupidez! Todos los caminos del conocimiento, desde la ciencia hasta la teología, están siempre abiertos a modificaciones y revisiones a medida que nuestros conceptos se amplían y se profundizan y vayamos recibiendo más revelaciones del cielo. Estamos supeditados a revisar lo que hoy consideramos que es lo correcto. Nadie tiene la última palabra. Por mucha erudición que podamos alardear, nuestro conocimiento y profecía siempre serán indirectos, siempre serán parciales, siempre serán fragmentarios. Sí, hay una realidad permanente y perfecta, y ahora tratamos de ir en esa dirección, buscando esa realidad permanente y perfecta. Y seguiremos en ese intento hasta que finalmente lleguemos, o llegue el momento en lo que lo perfecto reemplace a lo imperfecto. Eso lo dice bien claro la palabra. Llegará lo perfecto, a reemplazar lo imperfecto. Pero lo curioso, en medio de todo esto, es que podemos caer en la trampa de hincharnos por nuestro conocimiento de las cosas divinas y superiores, llegando incluso a criticar y hostigar a quienes tengan ideas que no encajen bien con nuestro sistema. Algunos creyentes incluso han matado a otros debido a diferencias de opinión o que difieran de ellos en sus ideas, o de alguna manera los excluyen de la comunión de la iglesia. ¿Cuántos de los llamados herejes terminaron su vida en la hoguera? Jesús mismo, el Señor Jesucristo, fue considerado un hereje a los ojos de los judíos ortodoxos de su época. De manera que ahora ya podemos ir entendiendo que lo que es parcial e imperfecto no puede ser permanente. El amor, por otro lado, siendo perfecto, es permanente. El amor nunca va a acabar.
El conocimiento perfecto solo se dará a partir de la inauguración del estado eterno. Y que su primera parte, podríamos decir, es la instalación del reino por parte del Señor Jesucristo. En la 1 Corintios 13 vamos a leer el versículo 10, que dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Él lo dice con toda claridad. La imperfección es temporal. La perfección es permanente. Incluso los nuevos conocimientos que vamos recibiendo hacen que los conocimientos previos que teníamos sean continuamente obsoletos y sean revisados. Cuando el Señor regrese, ese hecho representará un notable salto adelante y podremos contemplar las grandes realidades celestiales cuando Él venga, luego de ser liberados de este cuerpo mortal, cuando tengamos un cuerpo celestial. Pero ahí no se completa todo. Escuchen, ahí no se va a completar todo. Es entonces cuando serán eliminados los dones espirituales que ahora conocemos en la tierra. Claro, lo imperfecto no desaparecerá hasta que venga lo perfecto. Es cierto que cesarán los dones espirituales, pero el tiempo está definitivamente determinado en este versículo 10 que acabamos de leer. Es decir, al final de la presente era de gracia, de la gracia. Nosotros vivimos en la era de la iglesia, que es la era de la gracia. ¿Cuándo será que termina la era de la gracia? Con ocasión de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, hasta que no llegue lo perfecto, necesitaremos esos dones espirituales imperfectos, ya que son mucho, pero mucho más superiores a cualquier cosa meramente humana. El versículo 11 dice, 1 Corintios 13, 11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, dice Pablo, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Vamos a tratar de explicar esto. Ahora vivimos en la dispensación de la gracia, la era de la infancia. Ahora somos como niños todavía. Vivimos en la era de la imperfección, pero acontecerá una gran transición de una dispensación a otra. De la era actual de la gracia a la dispensación del reino, debido a la segunda venida de Cristo, y luego, claro, al estado eterno. Esta transición está ilustrada por el apóstol Pablo en el versículo 11, a través de lo que ocurre entre la niñez y la edad adulta en una persona humana. En la era de la infancia que vivimos, no importa cuán grandemente se desarrollen los dones, no importa cuán conspicua sea nuestra sabiduría y conocimiento, y no importa cuán elocuentes se vuelvan las profecías,
y las lenguas en comparación con lo que eventualmente será todo lo que obtenemos ahora es solo como si dijéramos juguetes de niños, sentimientos de niños, pensamientos de niños, cosas de niños, y mucha gente se engolosina con esto en este momento. De manera que es una niñada jactarnos ahora en esta infancia espiritual, exaltando nuestro propio conocimiento y tratándolo como si fuera algo completo y perfecto. Es mejor considerar desde ahora que vivimos en un mero aprendizaje de la perfección. Es mejor que nosotros pisemos en el suelo y podamos considerar que vivimos esa situación. El apóstol Pablo hace una analogía haciendo mención del desarrollo físico de una persona hasta alcanzar la edad adulta. Pero solo cuando se produzca la segunda venida de Cristo, ya con relación a la iglesia, el creyente alcanzará un estado de madurez espiritual confiable. Mire cómo dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero cuando Él venga, ya empezaremos a alcanzar esa madurez espiritual confiable, cuando dejará la persona todo lo infantil. En el versículo 12 dice así: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hay algo que me llama la atención, y es que dice que ahora vemos por espejo. Esa expresión por espejo, o sea, oscuramente, ¿por qué? Nosotros tenemos espejos que reflejan con mucha claridad las imágenes. Entonces, ¿por qué dice oscuramente? Es porque los antiguos no fabricaban los espejos como hoy los tenemos. Los antiguos no hacían sus espejos de cristal como los de hoy, en los cuales se obtienen imágenes claras y casi perfectas, los de hoy. En esos tiempos utilizaban piedras, utilizaban metales pulidos. Esos eran sus espejos de los antiguos. Por lo cual entonces incluso los mejores espejos de esa naturaleza, de piedras y de metales, producían un oscuro reflejo. Se dice que los mejores espejos corintios proporcionaban una imagen distorsionada y borrosa de la realidad. De hecho, este mundo, con sus pecados y heridas, nos proporciona una imagen extremadamente distorsionada de Dios, que es el objeto de todo conocimiento espiritual. Eso lo vivimos nosotros. Claro, para conocer a Dios debemos nosotros transformarnos a la imagen
del Hijo de Dios, a través de la cual, de esa imagen, nos convertimos en hijos que son llevados a la gloria. Si nosotros no somos convertidos en la imagen del Hijo de Dios, ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a ser fieles a Dios si Él no vive en su perfección en nosotros? Quien no haya alcanzado la perfección no podrá estar en la presencia de Dios. La perfección en nosotros es Cristo en nosotros en su plenitud. No podrá verlo cara a cara. Ya sabemos y lo hemos dicho muchas veces. Ese día Él dirá, no os conozco, porque pasamos más allá del umbral de la muerte en esas condiciones en que no conocemos ni obedecemos la voluntad de Dios. Por eso conocer a Dios no se refiere meramente a una visión física de su apariencia, sino a la transmisión de cierto nivel espiritual elevado en nosotros, que pone al hombre en contacto con la realidad de Dios. Eso es más importante, que Cristo se forme en nosotros, que haya una realidad de Dios, un nivel espiritual elevado de Dios en nosotros, que incluso ver visiones. De esta manera se cumplirá la promesa de Jesús cuando dice allá en Mateo 5:8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ciertamente, en la medida que vamos conociendo a Dios, en esa misma proporción, hermanos, ojo, en esa misma proporción en que nosotros vamos conociendo a Dios, vamos también conociendo a nuestros hermanos. Si no conocemos a Dios, no conocemos a nuestros hermanos. Esa es una realidad. Ahora conozco en parte, dice, acabamos de leer. Conocer en parte sugiere un conocimiento simple, un conocimiento que no es profundo, que en griego la palabra es gnosis, de ahí viene gnosticismo, conocimiento. Gnosis. Sin embargo, al referirse al conocimiento que debemos tener de Dios, no usa la palabra sencilla gnosis. La palabra está compuesta entonces con una preposición. Con una preposición, la preposición epi. Entonces sería la palabra epignosis, que se traduce pleno conocimiento. Pleno conocimiento. Dios quiere que lo conozcamos con ese pleno conocimiento. Que no nos conformemos con un conocimiento simple y descuidado. En la 1 Corintios vamos a leer el versículo 13. El versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Miren qué cosa, aquí dice que, aquí Pablo expone una especie de tríada favorita de virtudes cristianas: fe, esperanza y amor.
que se elevan como características eternas del hombre que ha sido redimido. Debemos tener fe, esperanza y amor. La fe no consiste en una creencia intelectual de ningún credo religioso o conjunto de dogmas, por sincera que sea esa creencia. Cualquiera puede creer en esas cosas, inclusive hay doctores en teología y demás que creen en esos dogmas, pero su fe no es la que se refiere aquí Pablo. La fe no se gana, pues no se gana nada al decir que Jesús es el Señor, cualquiera lo puede decir. Que Jesús es el Salvador. O el pronunciar el nombre de Dios en las oraciones. ¿Cuántos pronuncian el nombre de Dios en sus rezos y oraciones? O al afirmar que uno cree lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo. Eso es fácil decirlo. La verdadera fe existe a nivel del alma y no solo a nivel emocional o intelectual. En realidad la fe es la entrega del alma a Dios para recibir, para hacer y recibir todo lo planeado por Dios para los redimidos en forma de transformación según la imagen de Cristo. Debemos de buscar que Dios nos transforme en esa imagen de su Hijo, hermanos, según la imagen de Cristo. Conforme a la fe, el alma contempla la persona de Cristo y dice, yo quiero ser así, así quiero ser yo. En esta declaración entonces el alma se entrega a las manos de Dios para transformarse según Cristo y según todo lo que implica la renuncia al mundo. Así como al yo mismo, hay que renunciar al yo, hay que renunciar al mismo, al mundo y ser la imagen de Cristo en esta tierra. Sin embargo, el alma toma su decisión en base a lo que reconoce en Jesucristo y según su deseo de parecerse a Cristo, o también puede ser de rechazar el señorío de Cristo. El alma entonces elige, tiene su voluntad para elegir. Dios quiere que nosotros usemos nuestra voluntad, elegir. Él quiere que elijamos. Si prefieren la transformación en Cristo, que significa abandonar su propio yo, en términos de vida y su destino final, entonces estará ejerciendo la fe. De lo contrario, en esto consiste la incredulidad o la desobediencia. ¿Cuántas cosas estamos escuchando en estos días? Por lo tanto, está involucrada la entrega del alma al Señor y no la mera aceptación de ciertas verdades acerca de Dios, acerca de Cristo. Este tipo de fe es una operación del Espíritu Santo, porque en realidad es el primer paso de conversión y regeneración de la persona. Debe existir, sin embargo, la cooperación de la voluntad
humana con la voluntad divina. Él lo dice bien claro. Yo quise, pero tú no quisiste. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise? Pero tú no quisiste. Así ocurre con nosotros, ¿no? Porque el Espíritu de Dios no obliga al hombre a entrar en estos privilegios y avanzar hacia su alto destino. No obliga. El Espíritu Santo muestra y revela. Y nosotros debemos tomar la decisión. Entonces la fe consiste en la acción del alma a partir de lo que conoce de Cristo y de sus exigencias sobre el hombre, junto con la aceptación de esas exigencias, pero desde dentro. Eso debe salir del interior de la persona. Entonces esa fe, cuando es genuina y en esa forma, esa fe es eterna, como el amor. Por eso hay esa triada ahí, fe, esperanza y amor. Confiamos en el Señor a partir de ahora porque desde esta vida terrenal el alma creyente reconoce al Señor. Porque es bueno tener confianza en un amigo ausente. Hay una similitud ahí. Pensemos en eso. Sin embargo, podremos ejercer una fe aún mayor en Él cuando estemos en su presencia y podamos contemplar su majestad y excelencia. Entonces esa fe se perfecciona. Dice la Biblia, lo dice en muchas partes, lo dice en Habacuc, en Romanos, en Gálatas, en Hebreos, dice, el justo vive por la fe. Y lo vive ahora y lo vive en la vida eterna. Y habrá un paralelo del don de la fe, un paralelo celestial, cuando los gigantes de la fe, esos que están allá en la lista en Hebreos 11, se involucren en las obras y la existencia propia de la eternidad. Allí veremos esas maravillas. Entonces habrá niveles de posesión y expresión de fe, tal como ocurre en este mundo, porque ninguna virtud será recibida sin la agonía y la aceptación del alma. Y esa dedicación varía según las personas. Cada persona tiene su nivel de fe, tiene su nivel de entrega, tiene su nivel de conocimiento, tiene su nivel de revelación y de compromiso ante Dios. Entonces es la fe. Ahora, la esperanza. Debemos aclarar que esta esperanza que menciona Pablo aquí, que se forma en el corazón de los redimidos a través de la operación del Espíritu de Dios, no se debe confundir esa esperanza con algún tipo de expectación psicológica, porque las personas pueden tener alguna expectación psicológica vinculado con el desarrollo a nivel meramente humano. Eso se ve en el mundo. Entonces la esperanza durará para siempre. Algunos dicen que no, cuando ve el Señor ya se acaba la esperanza. No, ahí no dice que se acabará. Durará, incluso después de que se hayan alcanzado la gran meta de la fe. ¿Por qué? Porque la esperanza permanecerá para siempre, porque siempre habrá nuevas alturas para alcanzar. Dios es infinito. ¿Cuántas cosas tiene en un futuro para nosotros? Nunca llegaremos a explorar
hasta el final todo lo que Dios tiene para que nosotros hagamos. Recordemos que Dios es infinito y que esta creación es más allá de lo que podemos imaginar. Entonces, como siempre, habrá nuevos campos de esperanza. El principio de esperanza debe permanecer y esa es la razón por la que la esperanza es tan importante en este texto. Porque como el amor, la esperanza es eterna. Entonces, a través de la esperanza, contemplamos y esperamos la bienaventuranza eterna. En esa felicidad eterna seguiremos contemplando y esperando algunas alturas cada vez más altas, perdonen la repetición, porque tendremos que mantenernos en exploración y desarrollo continuo según la personalidad de Cristo, que es infinita, porque en Cristo participamos de la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Entonces, la eternidad, por tanto, se puede comparar con un desarrollo continuo en la estatura de Cristo. Nunca nosotros llegaremos a conocer al Señor completamente como Él es, porque Él es infinito. Porque un dedo del cuerpo humano, aunque comparte la misma naturaleza de la cabeza, está separado de ella en términos de grandeza e importancia. La cabeza es mucho más importante que un dedo. Un miembro del cuerpo de Cristo, por tanto, siempre crecerá en Cristo en grandeza. Y esa será la investigación de toda la eternidad de cada creyente. Entonces, en esta indagación, nunca perderemos ese espíritu de expectativa del cumplimiento de ideales muy elevados que Dios tiene para nosotros. Y ese espíritu de expectativa es lo que llamamos esperanza. Nosotros, entonces, la esperanza se implanta en cada creyente en el momento de la regeneración, en el momento en que nace de nuevo, en el momento en que es morada del Señor, porque es una expectativa del alma. Ahí empieza todo y nunca acabará. Entonces, con esto le damos fin a los 4 estudios que el Señor, por su misericordia, nos ha concedido hacer acerca del capítulo 13 de la 1 Corintios, y le pedimos excusa al hermano Alex porque nos metimos dentro del estudio que viene haciendo de esta carta. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermano.